¿Cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, una nueva semana junto a Ignacio Briones y un invitado de lujo que tiene un extensísimo currículum pese a su gran juventud, porque todavía eres muy joven. Estamos con Julio Isamit. ¿Cuántos años tiene Julio Isamit? 35 recién cumplido y trabajé un buen tiempo con Gonzalo Blumen y las canas se me estuvieron pegando, así que no solo fueron muchas horas de trabajo, sino también hubo un traspaso ahí de varias canas. Pero la cara de pingüino sigue, ¿eh? Sí, Recordemos que Julio fue pingüino. Oye, mira, Julio tiene un currículum extensísimo. Bueno, bienvenido, Julio. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Un currículum extensísimo. Probablemente el punto más alto de su currículum fue cuando fue efectivamente mi jefe de gabinete. Yo estaba ministro de las Express. Y ¿lo puedo contar o no? Cuente lo que quieras. Julio sufrió una gran decepción de amor porque le habían comprometido a firme asumir una subsecretaría. ¿Cómo olvidarlo? Y se produjo un pataleo, como no, Julio era independiente, como suele ocurrir. Un partido, los partidos grandes de Chile Vamos, hizo un pataleo escandaloso y declaró casus belli esa subsecretaría si no se la entregaban. No por Julio, sino porque quería la subsecretaría. Y Julio tuvo que pagar las consecuencias. Y muy noblemente, muy comprometidamente se sumó al gobierno como jefe de gabinete de la Secretaría General de la Presidencia, donde además hizo una gran labor y terminó de ministro. Así es, y aprovecho de complementar una cosa. Camilo Ballestero, que había sido dirigente, ¿Sí? del Partido Comunista, la USACH, conversó conmigo, me dijo, mira, cuando se gana el gobierno siempre te llaman para ofrecerte cosas. Y me dijo, yo cometí el error de pedir cosas que eran como glamorosas, te fijáis en el sueldo, en el auto. Me dijo, no te equivoques, busca estar con alguien con quien uno puede aprender. O sea, buena gente, buen equipo. ¿Y aprendiste algo? Estuve con buen equipo y también con Gonzalo, y la verdad que fue una muy buena experiencia. No, trabajamos juntos un año y medio, fue una experiencia bien notable porque los dos creíamos saber harto de política y entramos a la sala de máquinas de la Secretaría General de la Presidencia y aprendimos muchísimo más. Oye, porque fue la SECPRE, un ministerio duro, rudo, ripioso, donde las buenas noticias cuando se aprueban las leyes son del ministro que las empuja y cuando se rechazan la culpa siempre de la SECPRE. oye, además que en esto del glamour y del encantamiento, digamos, mucha gente, lo que te pasó a ti, se enamora del título, del subsecretario. Y ser subsecretario yo lo encuentro lo más ingrato que hay. Porque el jefe administrativo está todo el día firmando cosas, te pueden meter goles. No tiene nada de ese glamour que la gente se imagina que es como un viceministro. No es viceministro, el jefe de servicio. Así es. ¿Ah? Entonces puro cacho al final del Mira, día. en la vida uno aprende que es todo relativo. Yo cuando trabajaba en la municipalidad de Futrono y era secretario de planificación de la municipalidad, me hablaban de un jefe de gabinete y era Dios, que te respondía al teléfono jefe de gabinete un ministro. Después cuando eres jefe de gabinete miré de subsecretario y después cuando eres subsecretario ya todos afilan las hachas para llegar Claro, a cuando ser se va ministro. cuando el cambio de gabinete. Pues. Exactamente. O sea, había rumor de cambio de gabinete y los subsecretarios estaban con la corbata, puta ahí, ¿ah? Oye, pero Julio, obviamente, mucho más que jefe de gabinete y ex ministro de Bienes Nacionales, tiene una trayectoria bien notable porque, primero que todo, institutano. Así es. Químicamente puro. Después, bueno, muy conocido, te hiciste conocido a nivel nacional y figura pública el año 2006, cuando pusieron de cabeza al gobierno de la presidenta Bachelet con la Revolución Pingüina, y tú eras uno de los dirigentes que está ahí en la coordinación. Yo me acuerdo de él. Me acuerdo de él. ¿Te tocó alguna vez? Tiene la misma cara de niño. Sí, como menos canas, mantengo. pero sí. Menos canas. Sí. ¿Sabes que lo que hace que mantenerse gordito te mantiene sin arrugas? No te arrugas. Después, abogado, licenciado en Derecho en la Universidad Católica. Me dicen que además fuiste buen alumno, has publicado varios libros, fundaste un movimiento político que de hecho después te quitaron, no te pidieron el derecho de autor, No, se llama el nombre. Movimiento Republicano, mucho antes que el Partido Republicano. También creaste un centro de estudio que es muy importante, que está dedicado a la formación de jóvenes y la difusión y la defensa de las ideas de la libertad, que es Res Pública, y hoy día está en Chicago. Sí, estoy terminando y estoy en los últimos meses del máster de políticas públicas en Chicago, así que muy contento. Es una gran experiencia porque va complementando muchas formaciones. O sea, yo vengo del Instituto Nacional y soy un institutano a mucha honra, pese a todo lo que está pasando. Y por otro lado, la Católica, que es una perspectiva lo menos distinta de lo que uno recibe en el instituto. Y ya a Chicago vuelvo ahí con una sal y pimienta distinto a lo que me ha tocado con los estudios de derecho, de fundamentos filosóficos del derecho constitucional, a una perspectiva más cuantitativa que ha aportado Chicago y que yo creo que se van complementando y te permiten mirar el mundo de una manera más amplia. Oye, Julio, una pregunta. Siempre le preguntamos a la gente que invitamos aquí a La Hora Liberal, que ha tenido una trayectoria dilatada. Tú eres joven, pero tu trayectoria pública y política ha sido muy extensa.
si tuvieras que quedarte con alguna experiencia que tú recuerdes con más cariño de todas las que has vivido, dirigente del Instituto Nacional, líder de Revolución Pingüina, ministro, jefe de gabinete también podría calificar, centros de estudio, ¿qué miras tú como el momento más, No, o sea, tu educación sentimental, ¿dónde se produjo? No, yo te diría que, o sea, todas tienen como su valor, pero el corazoncito, o sea, lo que hace que todo lo demás sea una consecuencia es el Instituto Nacional. Ah, sí. O sea, Oye, claro. piensa tú que yo soy un gallo de San Bernardo, mis papás terminaron cuarto medio, mis tatas saben leer y escribir, y bueno, mi tata él ya veía poco, entonces los sábados y domingos me hacía leerle el Mercurio. Y eso empezó a hacer que a mí me interesaran los temas públicos. Y después de un día a otro me mandaron a postular al instituto sin que un cabro en sexto básico no cacha si está postulando un colegio, cuál es la característica, pero mi mamá estaba como muy obsesionada con el instituto. Y eso fue un cambio total, porque es pasar de San Bernardo, viajar 1 hora todos los días al instituto, compartir con gente distinta, y obviamente esa formación política de personas ¿Qué que año eran de entraste derecha, al instituto? izquierda, el 2000. ¿Y cómo era el instituto cuando entraste? ¿Viste ese cartel, el trabajo, cómo es? El trabajo todos los Sí, días. Labor Omnia Vincit, que es el trabajo Trabajo todo lo todo lo vence. vence. Y la verdad es que yo recuerdo cómo era el colegio al que yo entré y veo la realidad hoy día y es, imagínate, totalmente lo contrario. O sea, Te iba a preguntar yo, o sea, tratemos de hacer abstracción de lo que pasa hoy día para volver a ese tema, pero concentrémonos en tus recuerdos, en cómo era el colegio, qué cosas son las que te cambiaron respecto al colegio del que venía, el entorno, los profesores, la forma de enseñar, el lugar. ¿Qué es lo que te marcó, digamos? ¿Qué es lo que tú dices, esta cuestión fue extraordinaria, me cambió mi vida? O... Mira, te pongo una perspectiva. Cuando yo fui a postular al instituto, la fila para poder dar la prueba rodeaba el colegio y éramos 5.000 jóvenes peleando por 700 cupos. Hoy día, bueno, después te lo digo, pero hoy día no se llena la matrícula, o sea, esa es la realidad. Tú llegabas a eso, llegabas a un colegio orgulloso de sí mismo. O sea, llegaba a un colegio que decía, estos somos, estamos orgullosos de lo que hacemos, de generar oportunidades para familias de clase media que puedan ir a la educación superior. Eso era parte de un relato explícito. Era un relato explícito y era un relato... Además, ¿cuánto? 15 presidentes. 18, además de una cuestión presidentes. mística. O sea, tú llegabas y te dicen, mira, hay una cosa que se llama el instituto te recibe. Y te llevaban a clases de lenguaje donde el profesor te explicaba el aporte de los premios nacional de literatura que eran exalumnos. La de historia te enseñaba los exalumnos presidentes de la República. Qué La notable. de música te enseñaba el himno. La educación física te mostraban el colegio, te mostraban este como campo deportivo que tenemos en Vitacura al lado de la Ursulina. O sea, la verdad es que había una cuestión que además, si tú venís de un colegio subvencionado, chico, de San Bernardo, llegáis a esto que es una mole, 5.000, 4.000 alumnos, era muy impactante. ¿Cómo era la convivencia en el colegio? Pese que era bien, era un número muy alto, no era tan impersonal como se cree. Es verdad que éramos 45 por sala, pero tú eras Y capaz de como generar 10, 12 vínculos. cursos por generación. 16. 16. O sea, piensa tú que yo le decía a mi amigo que yo estaba en el séptimo E, pero es lo más normal del mundo. Si Claro. teníamos el séptimo P, Mi el mejor, Q, mi mejor el ami- O. oye, mi mejor amigo era institutano y está, no sé, en el séptimo O, no sé. Obvio. Y yo me acuerdo que éramos centro alumnos, pasábamos lista de los consejos, séptimo A, B, C, D, E, F, G. Bueno, 16 Oye, cursos. una crítica que te había escuchado seguramente, pero quiero que tú la respondas en base a tu experiencia, es que el Instituto Nacional no agregaba valor, sino que lo que hacía era seleccionar muy bien. Y tú contabas estos 5.000 personas haciendo cole, que eran los 700 mejores. Pero en el fondo de valor, nada. Eso es lo que dicen. Yo creo que es falso, pero cuéntanos tú. Yo también creo que es falso y creo que cuando te dicen es que el instituto no aporta nada de valor, yo creo que es la típica como fundamento del argumento que cree que no hay mérito, que todo es heredado, que todo es recibido y que no hay espacio para el esfuerzo personal. O sea, cuando tú dices que el instituto no aporta valor, primero le estás quitando mérito a ese alumno que está haciendo por de pronto un sacrificio de viajar 1 hora a un colegio, que está haciendo un esfuerzo de estudio, le quitas mérito al profesor que está preparando clase, que se esfuerza, pero también los datos no lo corroboran. Si tú ves los datos, por desgracia la situación del Instituto Nacional, tú puedes medir alumnos que se han cambiado de colegio y han tenido peores resultados. O sea, el instituto, hay un estudio de Sergio Ursúa, con Sí, el que Sergio. muy bien, que dice, oye, el instituto a lo menos te aporta 40 puntos en la PSU. O sea, Hace hartos años atrás. hacía una diferencia el instituto. Hoy día, por desgracia, el instituto está en una crisis Sergio, de ex identidad. institutano también. Sí, pues hay este libro de la educación con patines, yo lo he leído mucho y me gusta mucho, y Sergio le asigna mucha importancia a algo que yo puedo corroborar, que es el etos institutano. Había como una mística, algo Sí. parecido a lo que tenía en el Liceo Bicentenario, o sea, que tú llegabas ahí y venías a estudiar. pues. Yo- Mi además, papá tengo- fue institutano, ¿Ah, sí? pasó por 20.000 colegios. ¿Tu papá? Sí, pero se recuerda con orgullo del Instituto Nacional y como parte fundamental de su formación. Sí, claro. Yo tengo la Y impresión- yo te cuento, déjame contarte un cortito. A propósito de tu experiencia, tengo un queridísimo amigo que también es de una familia que los padres no son profesionales, primera generación de profesional, y
Y entonces cuando me contaba una vez que cuando era chico su papá le había enseñado a pelear, po. ¿Y por qué le decía yo? ¿Por qué te enseñó a pelear? Porque me iba bien en el liceo, entonces me hacían bullying, entonces para defenderme. Sí. Y cuando llegó al Nacional, por sus méritos, por sus notas, me dijo, me cambió la vida, conocí un mundo distinto, porque estábamos todos en la misma, había mucha diversidad, pero estábamos todos en la misma, teníamos hambre de salir adelante. Y ya no me hicieron más bullying, no necesitaba pelear. Oye, ¿y es cierto que en el instituto, esto me lo contaba también mi mejor amigo estudió en el instituto, un poco antes que Julio, y tienen un lugar abajo en el subterráneo que le llaman las catacumbas, Las ¿no? catacumbas. Y que ponían ahí unos cuadriláteros de box, les pasaban guantes y O sea, a piensa. combo limpio, cuando había un problema los ponían y resolvían el problema. Sí, pero cuando yo entré. Old school. Eso era antes, muy old school. Cuando yo llegué, ya las catacumbas eran como el espacio prohibido. Y era como la típica amenaza que decían: el alumno que entra a las catacumbas es expulsión inmediata. Y tanto era la valoración del instituto que el temor a que te echaran del colegio ya era como que. Porque que te echen del instituto era perderlo todo. Era perder el colegio, pero perder la opción de ir a la universidad y todo. Y las catacumbas, fueron muy usadas las movilizaciones estudiantiles para esconder a alumnos cuando llegaban los carabineros. O sea, llegaban los carabineros, todos se esconden. ¿Tú te en las escondiste catacumbas. ahí alguna vez? No, nunca estuve escondido, pero sí una vez fui caminando y vi uno que decía como muerte y Samit. Entonces yo lo sentí como un piropo y a esta altura de la vida ya. ¿Tú tomaste alguna vez algo, no? Nosotros ¿Tú tomamos, participaste en una toma? Yo participé el 2006. ¿Ya? Sí, claro. Y una toma Se bien tomaron el interesante, instituto. porque fuimos a hablar con el director y le dijo: mira, acá hay una presión enorme por tomarse los colegios emblemáticos. Nosotros éramos el único centro alumno de derecha. Y la izquierda... ¿Tú eras presidente? Era secretario ejecutivo. Y el presidente era Germán Beskov. Germán Beskov, sí. Y estábamos ahí y de repente la izquierda en esto, son los mismos métodos de siempre. Cuando no tiene el centro alumno, la izquierda crea una institución paralela. Y dice, bueno, si los colegios... Se llaman Soviet en la Claro, historia. en la historia se llama Soviet, Los acá Soviet. se llama la Asamblea de la Toma. Entonces, claro, tú tenías un centro alumno, pero cuando la izquierda no lo controla, casualmente surgen asambleas de toma como organismos paralelos. Y eso lo han hecho en la universidad y lo han hecho en muchos lugares. Y nosotros le dijimos al rector: mire, rector, se van a tomar el colegio, es 1000 veces mejor que lo tomemos nosotros como centro alumno, que vamos a estar preocupados de cuidarlo. Y yo no niego que efectivamente puede haber habido actos violentos, pero muy minoritarios y siempre condenados. O sea, eso yo creo que es muy decisivo. Y el rector, y me quedo con las palabras que cuando le entregamos el colegio, dijo: lo encontré mejor de lo que lo dejé. Porque Oye, nos preocupamos pero cuidarlo. ya, ese es un caso especial, pero ¿qué visión, qué autocrítica o qué visión tienes tú de las tomas? Porque lo hemos hablado aquí con Gonzalo en el programa. Esta cuestión se desbandó en buena medida porque las tomas fueron completamente validadas, avaladas y aplaudidas. Yo Sí. recuerdo, digamos, Bueno, la ministra de Interior, Carola Toá, cuando era alcaldesa, claro, la valió se decía que completamente. esto eran actos perfectamente democráticos, Así es. porque la mayoría de la asamblea había elegido ¿qué? Como si la democracia consistiera en simples mayoría y dejar sin su derecho a la educación a los cabros que no pueden acceder a su colegio. Yo creo que hoy día hace más sentido, por suerte, pensar en esos términos que antes. Pero ¿cuál es tu visión de las tomas? ¿Cuándo son aceptables? Tú nos cuentas que acá, recién que participaste en una, ¿cuándo no? Yo creo que en general son siempre inaceptables, para serte bien honesto, por lo mismo, porque conculcas derechos ajenos, escudado en una visión muy pobre de lo que es la democracia, digamos. Pero bueno, A nosotros lo que nos pasó, el movimiento estudiantil se lleva movilizando entre el 2002 y el 2006 con una intensidad creciente. Pero llega la presidenta Bachelet al poder con un discurso muy del gobierno ciudadano, es la Sí. gente la que llega a la moneda, los vamos a escuchar. Y nosotros planteamos varias demandas, por las buenas, podríamos decir, como por el conducto regular, ante la Seremía, el Ministerio de Educación, y no fueron escuchadas. Y el primer discurso presidencial de la ¿Cuáles eran las presidenta... demandas que tenían? En esa época era principalmente, había algunas cosas que yo te diría que eran menores y que dada del estilo beca Junaed, pase escolar, cosas muy Ya, pero administrativas. detrás venía, digamos, Pero el un ninguneo, Cayo Troya, que era la crítica al lucro, que ahí se abrió una discusión, porque ahí partió la crítica, el tema del lucro, que finalmente se irradió a todos los espacios de la sociedad Y y, después- al modelo capitalista al final. el lucro, después vino la selección. Exactamente, eso partió en el 2006. esto parte siempre así, cuando se toman gente se toma una universidad es porque no hay confort en los baños. Pero después termina por el cambio radical del sistema universitario. A nosotros nos pasó lo mismo. Las movilizaciones partieron por cosas chicas, las becas Junaed, las becas para pagar la PSU, etcétera, etcétera. Partió la movilización y el petitorio se agrandó. Y ese petitorio quedó en el cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Educación. A la LOCE. A la LOCE, que era como ya el demonio personificado. Y hay una anécdota, cuando nosotros nos trajeron el petitorio de la Asamblea de Estudiantes, era, y esto es muy importante políticamente, era cambio al sistema electoral, cambio al sistema de pensiones, cambio al sistema de salud y cambio a la Constitución. Todos esos temas del 2006 eran totalmente ajenos a la discusión.
pero tú tenés 10 años después, 15 años después, que ya son temas más presentes. Y es porque la izquierda levanta banderas de largo plazo. O sea, cambiar la Constitución en el 2006 era una locura si las reformas venían en el 2005. Pero era una locura, pero la izquierda lo decía. Eran locos, extremos, talibanes, por allá, qué sé yo. Pero lo dicen un año, lo dicen 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, y después, chuta, después ya no es tan loco. Y lo comento porque la izquierda siempre levanta esas banderas de largo plazo. Pero yendo a la pregunta de las tomas, yo admito que nosotros tomamos el colegio con la lógica de, dado que hemos sido tan ninguneados como un golpe de fuerza, pero eso nos descontroló. Nosotros llevábamos 2 meses en toma y no llevábamos cómo volver a clase. Y cada vez que hacíamos votación, ganaba la toma, porque votaba la asamblea de toma. Entonces dijimos, no, aquí la única manera de volver a clase es llamando a todos los alumnos a votar. Entonces un día dijimos que vengan, mañana el colegio está tomado, pero mañana tienen que venir todos los alumnos del colegio porque va a haber elección si vuelve a tomar o no. Llegaron 4.000 y ganó volver a clase. Porque si tú obviamente le preguntas a los 400 movilizados a la toma, no vaya a bajar nunca la toma. Y había algunos cabezas pistola que te decían, hay que estar en toma hasta que la educación mejore. No, oye, Julio, hasta el día de hoy perdura ese discurso. Oye, Julio, nos tengo que ir a una pausa en un minuto, pero a tu juicio, ¿en qué momento o por qué razón se jodió todo, tanto en el Instituto Nacional, que ya ni siquiera parte de los 100 mejores colegios de Chile, cuando fue el número 1 toda la vida? ¿Y qué nos pasó, digamos? Porque además también todo el resto de los emblemáticos les pasó lo mismo. Sí, yo creo que hay 4 cositas. Uno, yo te diría que es el cambio del tema de la selección. Todavía no vemos nosotros el alcance total, porque los liceos emblemáticos se implementó un poco después del fin de la selección. Todavía no está medido completamente el impacto de la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, pero eso tiene impacto. Lo segundo, creo yo, tiene que ver con materia de violencia. O sea, aquí hubo una justificación de la violencia. Carolina Toá dijo, yo no tengo ningún problema con las tomas si es que son votadas. Bueno, se las votaron todas, son democráticas, se las votaron todas y los colegios estuvieron. José Francisco Lago, un amigo mío, dijo que entre primero y cuarto medio del Instituto Nacional perdió un año entero de clase. O sea, no es viable. Tercero, que yo le asigno mucha importancia, se perdió el afecto societatis. O sea, se perdió la convivencia interna. La cultura interna. O sea, los profesores peleados contra profesores. O sea, piensa tú que en el colegio hay inspectores de pasillo encargados de disciplina que denuncian a profesores por oponerse a las tomas para que los alumnos le hagan una funa. No te puedo creer, pero es un clima horrible. Pero ¿cómo trabajáis ahí? Claro. Y lo cuarto es que hay más competencia que solo el Liceo Bicentenario. O sea, piensa una familia como la mía en San Bernardo, la de José Francisco Lago en Puente Alto. Se va al de Puente Alto. Te vayas a la San José de Puente Alto. Tenía opciones. Te di más opciones, porque hay un estudio muy bueno de Ursúa, que te dice qué es lo que justifica que la gente viaje 1 hora. Hasta la calidad. ¿Y es recuperable o es medio estructural ya el daño? Yo creo que es estructural, pero que hay medidas que te pueden ayudar y la clave es hacerlo razonable. Un colegio de 4.000 alumnos hoy día es inmanejable. O sea, yo creo que una medida razonable es decir, vamos a cortar la matrícula de la próxima admisión. O sea, en vez de tener 700, vamos a hacer 250. Cosa que esto sea más manejable difícil, en 6 años. Es difícil, pero bueno, un colegio que no llena su matrícula, un colegio que tiene que estar corriendo la lista y que al final rellena con lo que encontró por el pasillo. Yo prefiero 1000 veces más achicar la matrícula, hacer razonable la gestión y obviamente hay que ver un tema con la educación municipal, que no solamente afecta al instituto, pero tú tienes ahí un problema bien grande. O sea, tú tienes la Municipalidad de Santiago que tuviste Atoa, Alessandri y Airacy Hasler. Los 3 con visiones radicalmente distintas de cómo administrar un colegio. Y eso tiene consecuencias. O sea, hay estudios que han medido bien cuando los gobiernos municipales cambia el director de educación municipal, cambia todo, y no tiene impacto duradero. Oye, nos vamos a una pausa. ¿Lo voy a dejar plantear una pregunta para la vuelta o la planteo a la vuelta? No, déjala. No, quiero que reflexiones cómo la destrucción del Instituto Nacional afecta a la formación de una élite diversa, pública. Tú eres reflejo de eso, ¿no? Estudiaste en el Nacional, fuiste ministro, tienes una dilatada trayectoria, no vienes de una familia acomodada, por lo que tú contabas, y bueno, eres parte de la clase dirigencial gracias al Nacional en buena medida, ¿no? Buena pregunta. ¿Quiere plantear la pregunta? Una pausa en la hora liberal. El receso. Volvemos después de que Julio piense la respuesta. Agricultura TV. Estamos de regreso en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, con Ignacio Briones, Julio Isamit, ex ministro, institutano, abogado, estudiante de políticas públicas de Chicago, autor de diversos libros
y alguien que reflexionaba mucho sobre el tema de la educación. Y Ignacio te dejó una pregunta bien concreta, planteada, que es cómo crees tú que la declive del nacional y lo emblemático afecta la Diversificación de la elite. cómo se genera y cómo se diversifica la elite en Chile, ¿no? Bueno, en el bloque pasado yo les decía estas como causas que yo veo que explican el declive de los liceos emblemáticos, pero hay una que se me pasó, que yo creo que es la principal, que es un relato, un discurso político sistemático contra el mérito. Nosotros lo que hemos tenido en Chile es una visión ideológica de la presidenta Bachelet, del Frente Amplio, de la angustia del privilegiado, que hay una cosa contra el mérito. De esta idea de que, como un poco lo que cuenta Sandel, la tiranía del mérito, que hay cosas que son heredadas, que son recibidas, pero como le responde Goodrich en La aristocracia del mérito, bueno, hasta Usain Bolt tiene que entrenar. O sea, un tipo que puede estar genéticamente, incluso que puede correr más rápido que cualquiera de nosotros tres, también se levanta temprano, también entrena, también come más sano. También hay Usaines Bolt que no son Usain Bolt porque no se esforzaron tanto. Efectivamente. Ahora, estamos en la hora liberal, algún intelectual liberal igualitario como tipo Dworkin te diría, oye, pero al final el tener voluntad y esforzarse también es fruto del azar y no es una cuestión que dependa tanto de tu propia voluntad. Claro, pero el punto que pone Julio, tuyo, corrígeme si me equivoco, y yo lo comparto 100%, que si uno estira el argumento ad infinitum, al final nada es meritorio y todo es fortuito. Y entonces no, eso es inviable. Además, ahí se acabó la libertad. O sea, y esa sociedad es inviable. Y es una nivelación por definición sí, hacia abajo y no hacia arriba. Yo me equivoco en cambio con Elizabeth Anderson, filósofa muy destacada, norteamericana, que estuvo en Chile hace un tiempo atrás, que decía, mira, el talento es fortuito. Yo no elegí ser talentoso, nací ser talentoso para los deportes, para la matemática, para lo que sea. Pero me decía, el talento es un bien intrínseco que cabe desarrollar. Es indigno, es contrario a la dignidad humana, no aprovechar, no darle la mayor cantidad de alas a ese talento. Así es. Por muy fortuito que sea. Así es. Y eso yo creo que es una reflexión importante. Hay una frase de Jefferson que me gusta mucho que dice, mientras más trabajo, más suerte tengo. Y la verdad es que algo de lógica tiene ahí. Está bueno. Mientras más trabajo, más suerte tengo. Hay gente que cree que esto es puro azar y bueno. Pero respecto al instituto, elite dirigente va a haber siempre, por definición. La silla del poder nunca está vacía. Siempre hay alguien en la moneda, siempre hay alguien como las cartas del director. Tú las leí, los directores de la empresa, en fin. Claro, tú leí las cartas del director y dices, puta, la carta mala, pero siempre hay cartas. Pues el director tiene que llenar la página de cartas. Entonces, la elite va a haber siempre. El punto es cómo se compone esa elite. Si esa elite va a estar basada en la genealogía, en la sangre, qué sé yo, o va a estar basada en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo. Y yo creo que los liceos emblemáticos, y particularmente el Instituto Nacional, contribuían a través de la porosidad que es la educación, a meter gente a esa elite basada en el mérito, el trabajo, el esfuerzo, en la educación en el fondo. Y tú lo que tuviste con un discurso sistemático y malas reformas es que esa porosidad la fuiste cerrando. Y hoy día es más difícil para alguien de clase media acceder a la elite. Y es una elite que uno, mientras más la conoce, se da cuenta lo cerrada que es. O sea, yo siempre cuento, estábamos hace muchos años, a mí me invitaron al Consejo Político de Chile Vamos, que nos sesionamos en Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo está en el golf. Terminaba la reunión y la pregunta es, después de esa reunión, ¿cuántos subían y cuántos bajaban? Y de los 50, solo 2 bajábamos, una señora Wynn y yo que era de San Bernardo. Y todos subían. Yo no tengo nada donde la gente vive, lo que estoy diciendo es que eso representa una realidad. Y lo que tú tienes que hacer es abrir puertas. Lo que hemos hecho es ponerle más ripio a ese camino. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica. Nosotros enarbolamos el discurso del mérito, del reconocer el esfuerzo, el trabajo bien hecho, y el valor de la diversidad, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros nos tocó gobernar, y esto es algo que yo lo he puesto por escrito, así que tampoco me complica decirlo, creo que fallamos en darle más diversidad, lo hemos conversado mucho con Alejandro San Francisco, a los cuadros dirigentes que formaron parte del gobierno. Y yo creo que eso a mano jugó en contra, porque la política ante todo es una cuestión de empatizar y de conectar con las grandes audiencias, con la opinión pública, con la ciudadanía, y obviamente cuando tú tienes menos diversidad, ese esfuerzo se hace mucho más complejo y a veces se hace prácticamente imposible. Ahí déjame decirte dos cosas. Uno respecto... y tienen menos cable a tierra. Pero interrumpo una cosa, porque no es por hacer el contrapunto, sino que reforzarlo. Porque las personas que designan a los equipos son siempre una elite dentro de la elite. Así es. Entonces, cuando esa elite designa a las personas que van a ocupar los cargos, designa a las personas que conoce. Así es. Entonces, la única manera de que tú tengas diversificación en los cargos que esas personas designan es que las personas que designan también sean diversas. Y eso es lo que no tenemos. Te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó ser ministro y yo he criticado lo que tú acabas de decir, lo he criticado siempre, entonces le pedí al jefe de gabinete que, oye, porfa, cuando contratemos gente,
busquen equipos diversos. O sea, no solo traigan al niño de la Católica o la de los Andes. Y claro, y les costaba un mundo encontrar gente. Le dije, ya, pero ¿por dónde mandaste la recomendación, la oferta? Dice, por WhatsApp. Bueno, obvio, pues si por WhatsApp va a llegar a los grupos donde naturalmente el mismo círculo. Si lo que hay que salir es abrir, llámate a 5 universidades, llama al decano y pregúntale cuál fue el mejor alumno que salió de Derecho en tal universidad. Y ese tipo invitémoslo a trabajar al ministerio. Bueno, yo creo que hay un tema ahí en los liceos emblemáticos. Déjame hacerte una última reflexión respecto a lo que yo considero un clasismo. Porque la izquierda es especialista en criticar el mérito ajeno, en no asignarle ni un valor, etcétera, etcétera. Y hacen leyes que hacen que la gente de clase media la tenga más difícil. Pero tú ves hoy día la élite gobernante de izquierda y viene de colegios particulares pagados, otra vez el Mercurio y las publicado, mejores universidades. Las mejores universidades, se van a estudiar los posgrados, las mejores universidades del mundo y además sus reformas hacen que tengan menos competencia. Yo no tolero la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, del fin al lucro, la selección del copago, porque no solo creo que es injusta, que atenta a los principios de la libertad de enseñanza, que sea, también es clasista. O sea, hoy día una familia con plata puede gastar 800.000 pesos mensuales en educar a su hijo y una familia que quiere poner 30 lucas lo tiene prohibido por Eso ley. por el fin del copago. Por el fin del copago. El fin de la selección. Oye, la presidenta Bachelet cuando eligió un colegio para su hija, eligió uno privado, francés. Cuando Carlos Larraín eligió un colegio para su hijo, eligió uno católico, privado. En cambio, la señora Juanita, como decía el presidente Lago, en San Bernardo, en la Ventana del Bosque, no puede elegir. Tiene que ir al más cercano. Hay un argumento típicamente de izquierda que yo creo que tiene un punto, pero tiene el contrapunto también, que es este de que la reforma, ponte tú la educación o la salud, la educación pública, nunca va a mejorar en la medida que la élite no conozca esa realidad porque sus hijos van a colegios privados. Entonces, tiene un punto, pero por el mismo argumento, eso te lleva a que se cometan las peores brutalidades en materia de políticas públicas, que es lo que tú estás relatando. Como mis hijos no están ahí, yo me puedo permitir diseñar en un laboratorio, digamos, en un escritorio, esto que parece que en el papel funciona, pero nunca lo escruto con la realidad de personas de carne y hueso, y si dejo la embarrada, ¿qué tanto? A mí no me afecta. ¿Te fijas? Y eso es un problema, y de nuevo da tu punto, que es súper relevante que tengamos una elite diversa, que maximicemos los espacios, porque eso genera conocimiento que no es por buena o mala voluntad. Personas de un cierto círculo no van a conocer al otro círculo y viceversa. Bueno, es así, no es mala onda. Como dicen, el camino del infierno está tapizado y lleno de buenas intenciones. Y hay una mamá en Renca, que son de estas 800 familias que hoy día no tienen colegio para sus hijos. Una mamá en Renca que el sistema, no quiero decirle tómbola porque no se enoje la Silvia Izaguirre, es el sistema computarizado, perfecto, el algoritmo, le mandó a un colegio que estaba a 2 kilómetros de distancia. Le dijeron, pero señora, ¿cómo usted puede ser tan torpe si este colegio es el más cerca que usted tiene de su casa? Y dijo, sí, pero para llegar tengo que tomar 2 micros que pasan por las poblaciones más peligrosas de mi comuna. No voy a mandar a mi hija para allá. Entonces es verdad que el sistema le puso la más cercana, pero la mamá no lo quería. La mamá prefiere demorarse media hora más y llegar a un colegio más seguro. Y respecto a lo que tú decías del gobierno, permíteme ahí, no quiero ser leña al árbol caído, yo creo que eso no representa nuestros ideales, o sea, un problema. Y además es torpe políticamente, ¿cierto? O sea, y la torpeza política es que tú dices, cuando tú conversas con un montón de ministros, oye, quiero saber qué está pasando en Chile, puta, hay que leer la encuesta y un focus group. Bueno, y necesitamos gente que cuando vaya a almorzar con su familia sepa lo que está pensando el chileno. O sea, yo sabía perfecto cómo venía la academia 6 horas antes. No porque me la había mandado Isaacson antes, es porque almorzaba con mis papás. Y si mis papás me están diciendo que lo estamos haciendo pésimo y que son gente que piensa como nosotros, algo hay. Yo lo vi a mi hermana, que espero que no vea este programa. Pero mi hermana en un momento odiaba en el estallido social, odiaba Carabineros. Y mi hermana es una persona que ha votado por la centroderecha toda la vida, odiaba Carabineros. Y dije, chuta, entonces no viene bien esto. Odiaba no sé qué cosa, no viene bien esto. Y no necesitaba estar viendo tanta encuesta porque uno lo conversa con las familias, viaja a San Bernardo, te reúne con gente. Y políticamente hablando, tú también eres referente, Gonzalo. Y si tú ves el gabinete de la presidenta Bachelet, yo no veo por qué hoy día una persona de clase media miraba al gabinete del presidente Piñera y decía, yo soy como él. Cuando los presentaba los currículums, ¿te acuerdas? 8 hijos, máster no sé dónde, doctor no sé dónde. ¿Cuántos chilenos escuchan eso y dicen, yo podría hacer eso? En cambio, tú veías el gabinete de la presidenta Bachelet y tú decías, yo soy como ese. Incluso yo había ministro de Bachelet, perdona lo burdo que voy a decir, que no los criticaba tanto porque eran como yo. O sea, son más morenos. Cosa que con el gabinete actual del presidente Boric no pasa. No lo cumple. Especialmente su primer gabinete, que era distinto, digamos, en su composición política y social, incluso al gabinete del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que es una elección. Pero la heterogeneidad era muy baja, o sea, era un grupo muy homogéneo, perteneciente a otra elite, digamos, y que además era muy divisivo.
Sí. Y yo quiero aportar la perspectiva de social, ¿sí? Clase media, este funeral, pero también regional. O sea, nosotros necesitamos mirar a gente de regiones. Esto es una gran capital. Tú tienes que ser un gran país. O sea, yo me acuerdo- ese es un talón Oye, de ahora- Aquiles histórico de Chile. Total. Para hacer una precisión conceptual, porque Julio la hizo al principio y es muy importante. Siempre va a haber elites. Los espacios de conducción siempre alguien los va a ocupar, como las cartas al diario. Pero creo que lo que estamos hablando acá es la distinción entre ser una elite meritocrática, volvemos de nuevo, abierta, con cargo abierto al mérito, al talento, al esfuerzo, que todos puedan llegar ahí, versus una elite hereditaria, Así. que es como de castas, como del barrio del golf y ahí los 7 colegios. Yo creo que eso es lo que está en Eso es discusión. lo que está en juego. Eso es lo que está en juego y hoy día el camino se ve más difícil. Sí, ahora, solo una cosa. Siendo justo, porque tenemos siempre, especialmente cuando estamos en los medios de comunicación y tenemos la posibilidad de opinar a la opinión pública, digamos, uno tiende a ser autoflagelante Sí. y no reconoce que este país hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años era infinitamente más más cerrado, elitista, sí. infinitamente Sí. más elitista. Total. Estaba asociado al capital, la capital era el capital era la propiedad, la tierra, el latifundio. Y hoy día estamos muy lejos del óptimo, pero Chile es un país que ha progresado, Sí, es un sí, país sí, más sí. diverso, y es donde alguien que viene de grupos más desfavorecidos, clase media, tiene la posibilidad de progresar, quizá hoy menos que hace 5 años, pero mucho más que hace 30 y hace 50 años, es indiscutible. Estoy contigo, se ha avanzado N y dos datos para ilustrarlo, digamos. En el 90 la clase media, cualquiera sea su medición, era de este porte. Hoy día, 20%, antes del estallido, sí. es más o menos 40% de la sociedad. Esto es el Ministerio de Desarrollo Social. Otras demandas, otras expectativas, pero reconocimiento del medio. Lo otro es la educación universitaria, con todos los pero. Tú en el año 90 tenías 15% de los alumnos que podían ir a la universidad que iban, o a la educación superior, para ser más preciso. Hoy día es del orden del 55%, y en los años 60, estos años que a algunos les traen Mundo reminiscencia, idealizado. 2%. ¿Mm? ¿Ya? O sea, era una educación gratuita para la elite, digamos, le regalaban la plata a los que podían pagar. Entonces ha cambiado y por suerte que cambie, pero justamente porque cambia da rabia que estos espacios de diversificación de la elite, que es lo que hemos estado hablando, Instituto Nacional y los emblemáticos, se pongan en cuestión, se destruyan, creo que genera un tremendo daño. Generan daño y van corrompiendo algo que la izquierda presenta siempre en su discurso, que es la idea de cohesión social. La idea de que solo en los colegios estatales tú puedes encontrar los distintos, cuando no es verdad. Los distintos también se encuentran en los subvencionados. La educación en Chile también tiene mucho de segregación territorial, que a veces es un elemento que se esconde. Pero una vez estaba en un programa, en un matinal, y el periodista me dice: Julio, yo vivo en Los Barnechea y nunca tuve un compañero de curso de San Miguel. Chuta, yo soy de San Bernardo y tampoco tuve a alguien de San Miguel porque queda lejos. Y la única razón de que alguien de San Miguel vaya a San Bernardo o yo vaya a San Miguel es que ese colegio sea mucho mejor, y no lo es. ¿Cuándo uno se mueve? Cuando tiene el Liceo 1, cuando tiene las Tarrias, cuando tiene la aplicación, que hoy día por desgracia... Oye, básicamente nos los toca- colegios y los estadios eran los grandes espacios de intercambio, digamos, y de socialización en las ciudades y entre los distintos segmentos sociales. Así es, no, Y hoy día el estadio casi no se puede ir, No se puede ir. seguro, y los colegios públicos se han hecho pedazos. Claro, y está este error, y tú también lo mencionaste al pasar, de decir, ¿cómo voy a tener colegios de élite excelentes, con súper buenos profesores, súper buenos alumnos, si al mismo tiempo tengo colegios que no alcanzan a ese nivel? Es como decir, el día que yo pueda subir es que el día que estén todos... Claro. Entonces al final terminan eliminando todo para abajo. Así es. Y ese es un error grave. O sea, la vía es así, la vía tiene espacio de élite, así ha sido en toda la historia, en todos los países, en todas las sociedades. Hay que potenciar el talento. Y obviamente a uno le gustaría, y es lo que hay que aspirar, que todo barrio tenga un buen colegio. Así es. ¿Ya? Pero un buen colegio no significa que todos sean de élite. Bueno, me Tampoco. acuérdate tú cuando candidatos o precandidatos presidenciales antes hablaban de la integración social. Y para mí la integración social, yo no tengo nada de resentido ni clasista, pero yo no siento que la integración social sea que a mí me saquen de San Bernardo y me pongan en un departamento en Las Condes. Yo lo que quiero es que en San Bernardo haya buena educación, buena salud, buen Obvio, transporte público. obvio. O sea, como si todos tuvieran que estar como injertados en otro lugar. Yo creo que eso es una aproximación errada. Tú lo que quieres es buenos servicios cerca del lugar donde tú vives, donde están tus redes, donde está tu familia, donde están tus amigos. Y yo creo que ahí esta visión de como de la izquierda de creer que todo esta lógica de los ganadores y perdedores. Y yo, déjame decirte algo para rebelarme contra eso. Yo tengo muy buenos amigos en el Instituto Nacional. Y cuando salían del colegio, hay de todo, si tú en el mundo, Como todos los un días, montón frivolón, otro que no, obvio. Y me acuerdo de mis compañeros que decían: tú, cuando gané un sueldo, ¿qué quería hacer? Yo le quiero comprar una casa a mi mamá.
Entonces, cuando yo escuchaba eso, y después escucho el discurso de un niñito que viene de los colegios particulares a decirme todo lo malo que nosotros somos, y resulta que los cabros del Instituto Nacional, obvio que quieren ser profesionales, obvio que quieren ganar lucas, para ayudar a la mamá, para pagarle la universidad al hermano que viene. En cambio, uno, ¿qué escucha en el discurso público? Los que ganadores y perdedores, que esto solo nos distancia, que se va a generar una brecha mayor entre uno y otro. Yo creo que es un error. Cuando uno conoce la realidad se da cuenta que, como en todo el espectro o campo de la naturaleza humana, tienes de todo. Hay gente noble, generosa, que quiere ayudar a su mamá, quiere ayudar a su Ni hermano, quiere ángeles, ni trabajar. demonios, ni superioridades morales, Así ni es. bueno ni malo. Y Oye, todos- una pausa. Y todos tenemos un pedacito de ángel y demonio. Así es. Todos podemos ser ángeles y demonios. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos. Agricultura TV. Estamos de regreso a la hora liberal con Ignacio Oriones, con Julio Isamit, que ante todo es un animal político, que le encanta la política, y te queremos preguntar tu Es un opinión académico. desde la distancia, desde Chicago, cómo has visto Chile, cómo has visto la evolución de la discusión política. En la semana una cuestión brutal, por lo lamentable, digamos, la forma en que se escogió la mesa de la Cámara, que al final, historias más, historias menos, ofertones más, ofertones menos, lo que revela es que estamos en un cuadro súper complejo de una atomización, una fragmentación gigantesca. Prácticamente no hay diálogo, ni capacidad de sustentar acuerdos amplios que le den estabilidad al buque para ir hacia algún lado. La tripulación parece amotinada, completamente conflictuada. El capitán del barco parece no tener muy claro para dónde ir, ni tampoco una hoja de ruta compartida con sus marineros. Y se ve difícil. Estamos pasando, Julio Isamit, aquí te vaya la historia, por una crisis moral de la República, parafraseando a Enrique Maquia. Bueno, sí, me parece que no somos felices, Gonzalo. y cuando tú ves la historia, tú tienes la crisis moral de la República, tienes también lo que Jorge Humán en el 65 hablaba de la crisis integral, que citó Eduardo Frei Montalva en Aníbal su primer Pinto con el discurso. caso de desarrollo frustrado. Caso de Desarrollo Frustrado, y también Nicolás Palacio tiene sus críticas. O sea, tú lo que tú miras, tienen cada cierto tiempo estos momentos de reflexión que tú dices, oye, aquí hay un problema grande, gordo, y que no es solamente político, es también institucional, económico, Sebastián social. Edwards dijo, moral. nos chingamos. Nos chingamos. A mí me toca estar durante un año fuera, estando en Chicago, y a veces eso ayuda un poquito de perspectiva, porque cuando los países están en crisis, tienden a mirarse el ombligo. Sí. Entonces tú estás en Chile y dices, chuta, ¿qué nos pasó? Somos lo peor del mundo. Y yo converso con mis amigos colombianos, ya ni que decir los venezolanos y los cubanos, pero tú miras Colombia, Perú, Argentina, también tienen problemas gordos y graves, y la verdad es que Mucho hoy más día- gordo y grave que nosotros. mucho más que nosotros, pero claro, tú le decís eso a un vecino de Santiago, te dice, sí, pero a mí me importa esto, no me importan tanto los argentinos. Lo que quiero decir es que hay que tener un poquito de perspectiva. Yendo como a la situación de Chile propiamente tal, yo estoy muy preocupado. O sea, yo creo que acá no solamente hay un problema de gobierno, de hoja de ruta, qué sé yo, sino también que quienes lleguen a reemplazar ese gobierno, no solo es ganar la elección, sino también para qué ganarla. Y yo veo que va a ser un desafío enorme. Y hay tres elementos clave en materia de seguridad, en materia económica y en materia educacional, que a mí por lo menos me preocupa mucho, y creo que hay que tomar ahí medidas muy graves. Déjame comentarte una cosa de la Cámara. Yo creo que la Cámara mostró un poquito el show y el espectáculo que ya el Congreso no estoy un poquito acostumbrado, sinceramente. Sí, el problema es que cada vez es peor. Como que uno piensa que está acostumbrado, pero como que cada vez descendemos un peldaño más. Bueno, como era, cada día puede ser peor. La Cámara está pasando. Está pasando. Pero déjame decir dos cosas positivas, que no sé si lo estuve pensando y dije, quizás también la votación notificó al gobierno que si antes la oposición era 30-40% de la Cámara, hoy día es la mitad. O sea, aquí, claro que ganó por un voto. Entonces, al final, el presidente Boric partió su gobierno con un control mucho mayor, entre comillas, control, porque nadie controla nada a esta altura, mayor control de la Cámara que hoy día. Y una segunda No, y elección. el Senado está en minoría. Y el Senado también haría. Y la segunda cosa que nos dejó la elección, que obviamente es terrible y todo lo que tú quieras por la forma en que se dio, por las consecuencias que va a tener, pero también demuestra que cuando la oposición actúa unida, de allí hasta acá, en un amplio espectro, tiene muchas posibilidades. O sea, yo tengo algo ¿qué sabor positivo dentro de todo lo amargo me dejó? Chuta, somos más que hace 2 años
y cuando actúan unidos, fuerzan resultados Oye, pero políticos. tú mejores. dijiste algo importante, la pregunta del para qué gobernar, fundamental, hay que responderla, porque esto no puede ser un fin en sí mismo, Así digamos, es. el fin es servir a Chile y que le vaya bien a Chile. Pero hay otra pregunta, que es cómo gobernar. Sí. Y ahí es donde tenemos un problema. Yo creo que el hecho de la Cámara lo ilustra, pero crudísimamente, antecedido por lo que pasó en el Senado también. Ujú. Primera vez que se Se rompe desconoce un un acuerdo. acuerdo. Y cuando se desconocen los acuerdos, no habla del problema estructural, creo yo, que tenemos en la política chilena, que es la falta absoluta de la capacidad de generar acuerdos. ¿De gobernabilidad? Usted- Y eso es gobernabilidad. O sea, a menos que tú llegues con un gobierno que tengas mayoría en ambas cámaras, cosa que nunca ha pasado. Incluso cuando ha pasado la presidenta Bachelet la perdió esa mayoría, se dio vuelta Así es. porque es efímera, es volátil, hay discolaje. Tenemos un problema de gobernabilidad en Chile, esa es la firme. ¿Ya? Y ese problema de gobernabilidad, su manifestación, es la incapacidad de lograr acuerdos. En nada, desde las cuestiones más frívolas o mediáticas, como podría ser O estos acuerdos procedimentales, como la procedimentales, mesa de la Cámara. que se llevan toda la discusión, como si a alguien le importara más encima. Y a las cuestiones más sustantivas, educación, pensiones, Así es. pacto fiscal, en fin, ¿no? Entonces, creo que ahí está el quid del asunto. ¿Cuál es tu mirada desde Pero déjame Chicago? complementar una cosa, porque yo te quiero contradecir ¿Mm? con mucho cariño lo que tú dijiste, porque todos dicen, qué escándalo, el gobierno, se fió de Gaspar Rivas, el sheriff, que no es fiable, que en fin, que bla, 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 que ha pasado por no sé cuántos partidos, que eso va a ser un boomerang. Estoy de acuerdo. Déjame decirte, solidarizando con el colega Elizalde, que hizo su pega nomás. O sea, Sí. quizá el negocio se le da vuelta rápidamente, porque confiarse en alguien como Gaspar Rivas, digamos, puede que ese equilibrio sea demasiado frágil y se desplome a la vuelta de la esquina. Pero en el caso de la oposición, que es una oposición de derecha o de centro derecha, pongan el nombre que quieran, bueno, finalmente quien encabezaba la propuesta para la mesa viene de un partido que era de centro izquierda, Así que es. transitó a la derecha, que me parece bien, que lo valoramos, que lo acogemos y todo, pero que la pusimos como punta de lanza a partir de un partido que hace 2 años, hace un año, legalmente no existía, Mm. que es el Partido Demócrata, y que hoy día el partido con 0 diputados, porque no existía, y hoy día tiene 4. Mm. O sea, esta fragmentación, esta proliferación de partidos, esta transhumancia política de los parlamentarios, a los cuales le estamos dando el bastón de mando a esta cuestión, porque conducir la Cámara de Diputados, yo que tengo buena opinión de la diputada Joana Pérez, creo que es una buena diputada, pero yo digo, para ganar, le entregamos todo el poder de decisión, de echar la bolita para un lado para el otro, a partidos y tiendas políticas que todavía son muy nuevas, muy frágiles y que hace un año simplemente no existían. No, históricamente habían sido adversarios. Los swing voters son partidos callampa, digamos. Mi punto es que los swing voters y estos partidos PYME, no, ya, PYME muy justo porque PYME le tenemos muy buena opinión Es de algo PYME. positivo, estás tirando un piropo. Claro, pero estos emprendimientos de la política, Mm. hoy día se les está otorgando un poder desmedido que esta cuestión yo creo que es una Estos bomba atómica. partidos con dueños, digamos. Sí, partidos con dueños, con controladores, que creo que son una bomba atómica al sistema político. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Una cosa al respecto, no es que yo también quiera defender a Elizalde, es como, de nuevo, la silla del poder no está nunca vacía. Y si la Cámara y los diputados no son capaces de ellos mismos resolver sus problemas, siempre va a llegar alguien a ayudar. Y en ese caso, en Chile hay un carácter colegislador. Obviamente, estar haciendo ofrecimientos lo vemos picante, pero alguien lo hace. La Ahora, política. alguien lo tiene que hacer, y si se le caía el acuerdo, él probablemente iba a pedir que saliera el gabinete. Que saliera el Iban a gabinete. pedir su cabeza. Y raya para la suma, yo prefiero a Elizalde que a otro que podría venir. Después, a propósito de lo que decía Ignacio sobre el sistema político, aquí hay una cuestión de incentivos que hace mucho daño a la política. El sistema electoral y la distribución de los distritos nos ha jugado en contra de una manera pocas veces vista en la historia del país. Yo fui candidato a diputado en Santiago. Y a mí me habían dicho, oye, mira, Julio, van 3 buenos nombres, que es Marcela Sabat, va Jorge Alessandri, va Luciano Cruzcoque. Por más que a Cruzcoque, a quien lo admiro y quiero mucho, yo a todo el mundo le decía, este gallo mató a Peyuco, o sea, una manera como de robarle algún voto. En la teleserie. Claro, de Amor de Mercado, este lo mató, le Tu decía. vida corría peligro al lado. Claro, entonces va y le decía, y me dice, tú pegas a salir cuarto porque van a salir 4. Yo salí cuarto, pero ganó el quinto porque sumó más con la Marcela Sabat, que así es la regla. Mi punto no es ese, mi punto ¿A es... quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, sí, podemos ver, tengo muchos casos. Pero tú miras Santiago tiene 1 millón de electores, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, Laranja. ¿Cómo tú le hablas a 1 millón de personas? Y además, cuando tú ganas con 2, con 4, con 8%, tú tiendes todos los incentivos a irte a los extremos, no llegar al 30% o al 50%. Obvio. Entonces, tú tienes gente que te dice, yo hoy día ahora adelante me declaro evangélico y pinochetista. Bueno, vas a sacar 8% de los votos Julio, y puedes terminar senador. déjame agregarte algo. Además, hoy día con el financiamiento de la política, estos partidos como con dueño, como dice Ignacio, con controlador, además son un buen negocio.
Porque Es se sacan rentable. un par de diputados, entran sus milloncitos y pueden dar vuelta a la rueda y arman una pequeña pyme. Yo creo que tengo un problema de distribución, o sea, del sistema electoral. Yo creo que es algo que hay que corregir, de distribución de los distritos que hay que corregir y del financiamiento de la política que hay que corregir. Porque yo, está bien, el financiamiento por parte de los privados de la política nos trajo 17.000 problemas, pero el financiamiento estatal... ¿Pero es redistritaje el problema o es el problema que tenemos muchos partidos, proliferación de partidos 22 en el Congreso, 10 en formación, todos con dueños, digamos, y tenemos discolaje? En el Cervelo hoy día hay 25 partidos formales. ¿Te fijas? Pero Y sí. discolaje en el sentido que lo vemos, la cámara esto, o sea, son unos tipos, digamos, disfrazados de futbolista, cocinero, de sheriff, ¿no es cierto? Que están ahí al mejor postor, y si el partido logró un acuerdo ayer, en la mañana siguiente, en el Oye. matinal de turno lo desconoce. Entonces, pues yo, lo hemos hablado 10.000 veces aquí con Gonzalo, pero me gustaría conocer tu opinión. Creo que el problema es ese, digamos, o sea, la fragmentación y el discolaje nos está matando, hacen este país ingobernable. Y deja hacer un segundo twist para enredarte más la pregunta. Las reglas producen estos incentivos y esta fragmentación, y esto ha vuelto ingobernable al país. Es una realidad, y creo que estamos parafraseando a Top Gun in the Danger Zone. Creo que la cuestión ya se está poniendo pelúa. Y que si esto no cambia, el sistema puede implosionar por un liderazgo populista que quiera básicamente arrasar con todo. Pero la pregunta, ¿hay un tema más cultural detrás de la forma que se ejerce el liderazgo y la discusión pública en Chile? Porque cuando fue sin partidos, acuérdense la convención constitucional, la primera, que era el pueblo unido avanza sin partido, fue peor. Y Sí. teníamos dinosaurios, Esa es la teníamos tipos las fragmentación dos. completa, pues. Sí, Esa es la eso ya fragmentación es la completa. guinda de la torta. Esa es la fragmentación completa. Sí, no, yo lo que veo es, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que esa fragmentación es también consecuencia de un mal sistema electoral, porque si tú haces una lista, requieres el 11% en un distrito como Santiago, el 11% de los votos para salir. En la regla anterior, tú tenías que sumar 30 con el binominal. Ese binominal tenía otros problemas, pero tú tenías que tener a lo menos 30-35% de los votos para que no te duplicaran. Y eso obligaba a que los partidos fueran más fuertes, fueran más grandes. Tú hoy día puedes tener un montón de pymes, un montón de emprendimientos políticos, porque si no, porque podrían llegar a ganar. Y yo creo que ahí hay una debilidad. Lo segundo es la fragmentación y tercero es la cultura de irresponsabilidad. El discolaje, la El indisciplina, discolaje. la indisciplina. Pero eso yo te lo quiero comentar, Ignacio, aguas arriba y aguas abajo. Tú tienes un problema del diputado, pero también tienes un problema de la directiva de partido que no saben ordenar. Todos los diputados que votaron a favor de los retiros previsionales, que es la peor política pública en los últimos años, los partidos políticos los volvieron a llevar de candidatos. Lógico, Pero es que la no sacaron tienen la gratis. O sea, la sacaron gratis. Porque el financiamiento de la política depende de cuántos votos saca, y por lo tanto si el partido, su presupuesto depende de que hay un caudal de votos que le pertenece a ese parlamentario. Es muy difícil dejarlo Claro, fuera. pero entonces cuando viene la directiva de los partidos me dice el problema es el discolaje, y en el último borrador constitucional ponían casi que la directiva podía expulsar a un partido. ¿Pero para qué darle poder a esta directiva si esta directiva no fue capaz, teniendo todo el poder del mundo, de acabronarse y decir, no vas de candidato? ¿Quieres ser candidato a diputado? Anda en otro partido. Yo prefiero ser un partido chico con estas ideas a ser un partido grande. ¿Cuál es el problema? Que tiene financiamiento de los partidos. Hoy día tú vas a los partidos y todas las actividades tienen Aperol. Pero yo tengo plata que gastar. Actividades de mujer por Oye, todos lados porque yo tengo quiero ser plata que justo, gastar. yo quiero ser justo. No sé si a todos. Yo Sí. soy militante Ópoli Yo también, y no- es no muy he visto humilde. Aperol, Y con no he suerte visto hay Aperol. un Nescafé con Sí. aguado. Oye, y que me inviten un tapadito, no sé. No sé. sí, Oye, pero ¿verdad? Julio, la parte cultural que yo sé que a ti te importa, Sí. la cultura de lo público, la cultura del liderazgo público, la discusión pública, de la deliberación política. Sí, yo creo que hemos tenido un empobrecimiento de la delegación pública. Y a mí es un tema que me importa mucho. Y si tú miras la historia, a veces uno ve los partidos y dice, chuta, estamos jugando partido con jugadores de segunda división. Si tú miras los 90, la transición la enfrentaste con titanes. O sea, estaba Jaime Guzmán, estaba Ricardo Lago, estaba Sebastián Piñera, o sea, tú tenías a Patricio Elwin, ¿Qué es Juan parecido Gabriel al Valdés. fútbol? Tú mirás la liga chilena de los años 90 Pero yo- y teníais seleccionados de otros países, grandes jugadores chilenos. Hoy día miráis el fútbol chileno. Pero de nuevo eso es endógeno a las reglas, no está en el ADN, no es que seamos peores No. o mejores personas. Oye. La selección se produce por las reglas que tenemos. Y hoy día los incentivos hacen que esa gente no quiera estar aquí. Ya, o sea, y hay algunos que pueden ser potencialmente próceres, futuros Patricio Servi, pero no se despliegan porque los incentivos los llevan Sí. por otro lado. Yo digamos. creo que hay un tema ahí de cultura de formación intelectual, de talante moral, de carácter, que yo creo que se ha empobrecido en la política chilena. ¿Tú, Ignacio, Eh, crees que hay algo de cultura o es más bien regla? Yo creo que es más, o sea, que van de la mano, porque las reglas van generando Generando comportamientos que van afectando la cultura. Entonces, esto se Y retroalimenta. probablemente la gente que tiene un mayor ánimo, inquietud intelectual y Pero- más que perder, pero sale mira, corriendo no- la política no. porque el estado actual hoy día la política es solo para perder. Pero yo sí lo que noto, fíjate, Es que lo último nos tenemos que ir. ya, fíjate para atrás. Para atrás, en política, uno siempre admira a aquellas personas que podemos llamar estadistas. mm, Estadistas son aquellos que piensan
en la próxima generación, no en la próxima elección, y que están dispuestos a pagar costos por ello. Así es. Y los referentes que tenemos, los grandes, Patricio Elwin, Lago, el presidente Piñera, a mi juicio, tenían eso. ¿Mm? Y uno se pregunta hoy día, bueno, ¿quién está siendo estadista? Y cuesta encontrarlo, ¿no es cierto? Brilla por su ¿Quiénes están dispuestos a comerse costos? Porque hay que hacerlo correcto. Porque como tú decís, a lo Top Gun, digamos, estamos entrando a la zona Estamos en the danger de zone. peligro en varias áreas. Sí. Bueno, yo espero que, y yo creo que Ignacio también, que Julio y Samir, cuando vuelva a Chicago, esté dispuesto a volver a la arena pública y aportar con tu liderazgo Chile. Así que muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir una hora liberal con ustedes. Oye, ¿qué estás leyendo todo esto para dejarlo como última recomendación? Estoy leyendo uno que comenté que se llama de Adrian Woodbridge, que fue editor del The Economist, que se llama La aristocracia del mérito, que es la respuesta a Adrian Sandel. Woodbridge, Sí, oye, La aristocracia es del buenísimo. A mí me ha gustado mucho porque obviamente yo creo que es una discusión que hay que retomar. Yo creo que la sociedad meritocrática no es solamente un eslogan, tiene que ser una Ya. realidad. Así que ahí Muchas está la gracias, recomendación Julio. a todos Bueno, los regreso a auditores. Estados Unidos, te esperamos pronto. Nos vemos en la hora libre la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos.